Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes apague ese micrófono y lárgate en este momento. O haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo. Y lárgate. Hola a todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar nuestro séptimo tema y vamos a hablar de las fiestas del santuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar cada una de las fiestas desde la Pascua hasta el Pentecostés y vamos a ver su cumplimiento, cuándo se cumplieron, qué significado tienen y qué profecías representan. No vamos a ver ni la fiesta de las trompetas ni la fiesta de la expiación aún. Estas las veremos más adelante cuando sean requerido en nuestro estudio, ya que pues este estudio va en orden cronológico según lo vayamos requiriendo para el estudio de Apocalipsis. Sin más preámbulos, comencemos. Y vamos a iniciar con la Pascua, la fiesta de la Pascua. Primero, y esto lo vamos a hacer para cada una de las fiestas, vamos a ver qué dice la Biblia, cuándo se celebraba, qué elementos base tiene y vamos a analizar cada uno de esos elementos a nivel bíblico. Éxodo capítulo 12 versículo 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. En el 10 de este mes tómese cada uno por un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuándo se celebraba? El día 14 del primer mes. De hecho, es la primera fiesta del calendario hebreo. Parte del ritual que observamos es tomar un cordero, apartarlo hasta el día 14 e inmolarlo. Esto evidentemente está relacionado con Cristo. Cristo fue aquel cordero que vino al mundo y se apartó de la humanidad, del resto de la humanidad. Fue un cordero santo, diferente, separado, especialmente dedicado para el sacrificio pascual. Sigue diciendo Éxodo capítulo 12 del 7 al 11. Y tomarán de la sangre, después de haber sacrificado el cordero, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Noten pues de que tenemos un ritual muy particular. La sangre del cordero que fue degollado en la noche de la Pascua, en el día de la Pascua, debía ser rociada y untada en el dintel y en los postes de la puerta. ¿Por qué razón? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, después del sacrificio, después de la señal en el dintel y en los postes de la puerta,
se hizo una separación, un juicio. ¿Entre quiénes? Entre los que habían aceptado la sangre y la habían untado en el dintel y los que no. Los elementos principales que vimos son cordero, sangre y la marca sobre el dintel. Seguidamente un juicio. ¿Qué representa el cordero y la sangre? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Noten pues de que aquí Pedro está comparando a Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, cuya sangre preciosa derramada fue aquella que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. La hermana White también nos va a decir en Patriarcas y Profetas, página 54. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo un igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Es pues Cristo aquel que representa el cordero y la sangre. Y es que Juan el Bautista también lo dijo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Nuevo Testamento y el Antiguo son muy claros, y lo vimos también en parte en las profecías mesiánicas, que es el tercer tema que vimos que estudiamos en este curso. Tienen el video aquí señalado. Cristo es aquel cordero que fue inmolado. Cumplimiento de todas las profecías y de todos los símbolos de todos los animales muertos del santuario. Isaías 53 también nos va a decir: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En resumen, Cristo es el cordero que debió ser inmolado y cuya sangre fue vertida para nuestra salvación. Jesús mismo lo dijo en la Santa Cena, Lucas 22:20: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y ya leímos el texto de Primera de Pedro, versículos 18 al 20, donde dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Vemos de que la sangre que debía ser untada en el dintel y en los postes de la puerta representaba la sangre de Cristo. ¿Qué significa entonces el dintel y la puerta? ¿Y qué relación tiene con la sangre? Y es que resulta de que las Sagradas Escrituras hacen una comparación muy particular y muy interesante inherente a lo que somos nosotros, a lo que representa este cuerpo, a lo que representamos nosotros los seres humanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Noten de que Pablo nos compara a nosotros mismos, compara al ser humano como a un templo, un edificio. Sigue diciendo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, porque esta comparación no es única.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo pues dice que el cuerpo actual que nosotros tenemos es como una carpa, pero que cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo glorificado que va a ser un edificio completo. Nuevamente él compara al ser humano con una casa, un lugar. Y el mismo Jesús lo hace en una historia que él cuenta. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Nuevamente Jesús dice: el ser humano es como una casa, en donde moran espíritus. Y es que en Apocalipsis no es casualidad si luego Cristo va a aparecer como: yo estoy a la puerta y toco. Porque es que todas las casas tienen puertas. Por ende, la sangre de Cristo, que era untada en las puertas, en el dintel y en los postes, en la entrada de la casa, representan aquella señal que nosotros asumimos, que este templo asume cuando aceptamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el sello de la salvación. Y no es casualidad que después de la Pascua, después de haber untado esta marca, se realice un juicio. Vamos a estudiar en la fiesta de la expiación de que efectivamente se está realizando un juicio actualmente. Y solamente aquellos que en su corazón, que en su ser, que su propia casa, aceptaron la sangre de Cristo como su redención, solamente ellos se van a salvar. Este símbolo va más allá de simplemente una casa y unas puertas y un ángel destructor. ¿Qué pasó? Va más allá. Es todo el símbolo de la salvación y de cómo se salva el hombre, aceptando los méritos de Cristo. Dentro de la Pascua, sin embargo, quedaba otro símbolo más: las hierbas amargas. Respecto a ello, Mateo 26:39 nos va a dar la respuesta. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y es que las hierbas amargas representan justamente eso. El costo que tuvo que pagar Cristo, la amargura de la muerte y agonía que tuvo que llevar Cristo para nuestra salvación. Ya vimos este texto anteriormente. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Joyas de los Testimonios 3, página 337, nos da una breve descripción de lo que padeció Jesús en el huerto de Getsemaní. Luego vi la agonía de Cristo, dice Elena de White, en el huerto de Getsemaní, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del Redentor. Padre mío, rogaba si es posible pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Mientras suplicaba a su Padre, grandes gotas de sangre caían de su cara hasta el suelo. Las potestades de las tinieblas se congregaban alrededor de él para desanimarlo. Levantándose del suelo, volvió a donde estaban sus discípulos, a los que había recomendado que velasen y orasen con él, por temor a que fuesen presa de la tentación. Él quería cerciorarse de si comprendían su agonía. Experimentaba la necesidad de simpatía humana, pero los halló dormidos. Es pues las hierbas amargas, el costo amargo que tuvo que pagar Cristo por nuestros pecados. Por ende, también representan aquella amargura que genera el pecado. Pero la Pascua no termina allí. Esa noche los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y ahora debemos hacer unas relaciones
El Cordero representa a Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Bien. La sangre representa la marca o la señal que recibimos cuando decidimos ser salvos, cuando aceptamos la salvación de Cristo. Por ende, aún la liberación de Egipto es también símbolo de la liberación de nuestra esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Se preguntarán. Del pecado. En pocas palabras, el día en que Cristo murió en la Pascua, la humanidad fue libre de la esclavitud del pecado, para que todo aquel que acepte a Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Mis hermanos, si no creemos de que Cristo venció en la cruz del Calvario, pues no vamos a creer que somos libres del pecado, y vana es entonces nuestra predicación. Viceversa, si no creemos de que somos libres de la esclavitud del pecado, pues estamos haciendo vana la muerte de Cristo y la victoria de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 3 en adelante, que es el texto que vamos a analizar, nos va a explicar muy bien qué representa la Pascua. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Noten de que Pedro está diciendo algunos detalles, algunas cositas. Primero, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Es decir, cuando no conocíamos de Cristo, éramos ignorantes respecto a Cristo, ahí teníamos una vida anterior, una vida pasada, una vida llena de deseos, en donde lo único que hacíamos era dar rienda suelta a nuestra concupiscencia. Esa es la vida que debemos abandonar. ¿Por qué? Porque recibimos un llamado, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos caminar entonces una vida consagrada a aquel que nos llamó, a Dios. Sigue diciendo Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Noten de que esto ya lo hablamos cuando hablamos de la naturaleza de Cristo. Allí tienen también el video para que le estudien este tema. Y vimos de cómo es que nosotros recibimos gran parte de nuestra concupiscencia de nuestros padres. Digo gran parte porque en cierta medida eso depende de nuestra propia formación y nuestro propio crecimiento. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros recibimos una crianza, costumbres que desafortunadamente son erróneas y que debemos cambiar. Heredamos también la debilidad humana ante el pecado, pero por la sangre de Cristo fuimos rescatados. Si la Biblia nos dice que somos rescatados es porque somos de verdad libres. Aquí es donde llega la liberación de la Pascua. Primero Cristo muere y derrama su sangre preciosa, como de un cordero y sin mancha de contaminación. Y después de su muerte llega la liberación de aquella vida vieja, en donde ya no tenemos por qué ser más regidos por la concupiscencia y las pasiones. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, después de que aceptamos la muerte de Cristo, después de que aceptamos que somos libres gracias a Cristo, nos guardamos en la esperanza y en la fe de la resurrección,
de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos junto con Él. Nuevamente, esto también ya lo vimos, ya vimos qué es la fe en la clase del sacerdocio de Cristo. Aquí tienen nuevamente, aquí van a tener la etiqueta que los va a enviar directo a ese video si no lo han visto. Sigue diciendo Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En pocas palabras, Pedro aquí nos está diciendo que mediante el Espíritu nos dice que es posible la obediencia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Obediencia a qué? Hay una sola cosa en toda la Biblia en donde se nos exige total obediencia: la ley de Dios, los 10 mandamientos. Nos dice pues que mediante el Espíritu es posible guardar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque somos renacidos, somos una nueva criatura en Cristo. De hecho, esto es lo que representa el bautismo. Cuando yo me bautizo por inmersión, yo soy sepultado junto con Cristo y junto con Cristo renazco y soy una nueva criatura. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero aquí es muy importante hacer énfasis en esto. No es por los méritos del ser humano que nosotros tenemos vida eterna. No es por los méritos del ser humano que nosotros podemos guardar la ley y renacemos. No. Es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es solamente por la autoridad de Dios, no nuestra. Es la autoridad de Dios y el poder de Dios el que somete la concupiscencia en el hombre. No es el hombre. Y esto es bueno aclararlo porque desafortunadamente hay muchos hermanos que pueden llegar a creer de que el ser humano tiene el poder y la potestad para vencer el pecado sin Dios. Y así no funciona. No es el hombre el que toma la decisión. El hombre decide si encomienda su vida a Dios o no. El hombre decide si acepta o no el sacrificio de Cristo. Pero de ahí en adelante el hombre debe hacerse a un lado para permitir de que Dios ponga en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y esta que acabamos de leer, la Pascua, es el Evangelio. Es el cristianismo verdadero. En pocas palabras, Cristo dio su vida por nuestros pecados. A través de ese sacrificio renacemos en Dios. Y Dios somete la concupiscencia nuestra y nos ayuda a ser aptos para obedecer la ley. Noten de que en el Evangelio la única potestad que tiene el hombre es decidir si acepta o no a Cristo. Lo demás lo hace Dios. Llega entonces la pregunta: ¿por qué no logramos ser obedientes? La hermana White nos va a dar algunos indicios que ya también hemos visto en las clases anteriores, si bien no los hemos especificado de forma tan puntual como lo haremos ahora. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le da. Cristo vimos que vino para ser nuestro ejemplo. Bien, nuestro ejemplo se aferraba a Dios para absolutamente cada aspecto de su vida. Ella incluso, y lo veremos más adelante, al final de este curso vamos a volver a tocar este tema. Ella nos va a decir de cómo Jesús abandonó por completo su yo, anonadó al yo. Aplicó la que muchos llaman la ley de la renuncia, renunciando a la voluntad humana para hacer solamente lo que el Padre le decía. La primera razón por la cual no logramos ser obedientes es porque no abandonamos por completo nuestro yo. Nuestros propios gustos, nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones. En cada uno de los aspectos de la vida humana, ya sean mis gustos de comida, ya sean mis gustos de películas, ya sean mis gustos de palabras, ya sean mis gustos musicales,
en cada uno de los aspectos de la vida humana debemos aceptar los gustos de Dios por sobre los míos. Pero hay otra razón. Una vez que aceptamos eso y Dios comienza a actuar en nuestras vidas, puede ocurrir de que nos confiemos. Miren lo que la hermana White dice aquí en Hechos de los Apóstoles, página 413. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Ella pues nos dice que debemos estar muy pendientes de lo que permitimos que entre por nuestros oídos, que entre por nuestros ojos, que entre por nuestro gusto, que entre por nuestro tacto. En pocas palabras, debemos estar pendientes de cuidar las avenidas del alma. ¿Por qué? Sigue diciendo ella, el corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Esto está conectado con lo que vimos cuando estudiamos qué es la concupiscencia. Porque la concupiscencia es aquel mal que es despertado por el mal de afuera. Porque cuando Dios comienza a someter mi viejo yo para que yo pueda hacer su voluntad, ese viejo yo no muere. No es como muchos creen que después de un tiempo, si yo camino con Dios, entonces yo no voy a volver a pecar. Ese viejo yo sigue ahí, esa concupiscencia, esa bestia que está allí, dormida, está ahí. Y cuando yo observo cosas, así no le preste atención, así sean subliminales, esas cosas van a atacar y van a ir a despertar a ese animal, a esa bestia que tenemos allá, la concupiscencia. Y es por eso que es tan importante que nos analicemos a nosotros mismos. Y cuando lo hagamos, nos daremos cuenta de que hay cosas muy pequeñas que poco a poco, en el transcurso de los días y de las semanas, vamos permitiendo y que tarde que temprano cosecharán pecado. Sigue diciendo ella. Por lo cual escribió Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Y está usando el texto que acabamos de leer. No conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conversación. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y es que este concepto de la concupiscencia se nos muestra a partir desde el mismo Génesis. Cuando Dios habla con Caín, Dios le dice algo particular. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La expresión del pecado está a la puerta, más correctamente puede ser vista como un animal que está durmiendo en toda la entrada del camino, en todo el pasadero, como decimos aquí en Colombia. Un animal que está al acecho, esperando cualquier ocasión, cualquier oportunidad, por pequeña que sea, para desarrollarse y producir en nosotros la acción y la infracción de la ley. Aquel que desea ser obediente de verdad no puede confiarse, porque la concupiscencia no desaparece, sino hasta cuando resucitemos de los muertos y adquiramos aquel cuerpo nuevo, sin pecado y sin tendencias hacia él. Pero mientras vivamos en este tabernáculo, del cual Pablo dice que va a ser destruido y que clama para que así sea, mientras vivamos con este cuerpo, debemos aferrarnos a Dios para que Él mantenga en jaque nuestra naturaleza. Es la única forma en la que de verdad podremos ser libres. En resumen, la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes y representan la muerte de Cristo y la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Qué representan las fiestas de los panes sin levadura?
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Se celebraba el día 15, el día siguiente a la fiesta de la Pascua. De hecho, aquí lo dice que está ligado a la liberación de Egipto. Y se celebraba por 7 días, del día 15 al día 21. Esa es la fiesta de los panes sin levadura. Y el único elemento importante de esta fiesta es los panes sin levadura. ¿Por qué la levadura? ¿Por qué no podía haber levadura en el pueblo en ese tiempo, durante esos días? Primera de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8 nos va a decir: ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué representa la levadura? La malicia y la maldad. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y qué representa un pan sin levadura? La sinceridad y la verdad. Es pues la levadura sinónimo de pecado y de la concupiscencia, aquella vieja vida que vimos con Primera de Pedro. Pero Pablo nos va a complementar esto. Gálatas 5 del 7 al 10. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Noten pues de que la levadura, que es el pecado, es estorbo para observar, para obedecer la verdad. Pero todo debe ser cristocéntrico, todo en la Biblia es cristocéntrico y mucho más en el santuario. Y lo vimos en el video anterior. ¿Qué representa el pan del santuario, que también era sin levadura? Juan 6:32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos panes con pecado, panes con levadura. Pero Cristo es el pan sin levadura, el verdadero pan sin levadura. Y es solamente mediante Él y sus méritos que nosotros podemos llegar a ser panes sin levadura también. Mas no es por nuestros méritos, sino porque es la vida de Cristo que es puesta en lugar de la mía. Es decir, el pan sin levadura representa verdaderamente a Cristo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el verdadero pan sin levadura. Él es el cumplimiento de ese pan, de esa fiesta, de ese símbolo. Esa es la razón por la que el pan no podía tener levadura, porque representaba a Cristo que iba a ser sin pecado. Y es un símbolo muy importante presente en nuestra cena, la Santa Cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esa es la razón por la que debía ser sin levadura y actualmente debe también ser sin levadura. ¿Por qué? Porque representa la carne perfecta y sin pecado de Cristo. Es un símbolo de eso. En resumen, la fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día 15 y se celebraba hasta el día 21. Y representa la carne de Cristo sin pecado. Cronológicamente, en la vida de Cristo, Cristo murió en el día de la Pascua, fue sepultado y en el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, Él reposaba en la tumba. Por eso el texto que puse allí en pantalla: no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando inherente al cuerpo sin pecado, sin levadura de Cristo en la tumba. La fiesta de los panes sin levadura se cumple con el cuerpo de Cristo reposando sin pecado.
Seguidamente llegaba la fiesta de las primicias. Y noten cómo a todo ha estado conectado: la Pascua con la muerte de Cristo, la fiesta de los panes sin levadura con su reposo en la tumba y su carne sin pecado. Las primicias no son la excepción. Las primicias, de hecho, van a representar lo que sigue al día siguiente. Y ya lo vamos a ver. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En pocas palabras, para no leer todo el texto, si desean leerlo, pausen el video y pueden leerlo. En el día 16, día 14, día 15, día 16, al tercer día, las familias de Israel debían llevar un manojito. Eso es una gavilla, un manojo. Esto es una gavilla, un manojo de los primeros frutos de la tierra. Se debía presentar ante Jehová y había una regla: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Si no se presentaba esta gavilla, no se podía acceder al fruto de la tierra. Y esto ténganlo en mente. Esto es una gavilla, un manojo de una cosecha mayor. ¿Sí? Un manojo de una cosecha mayor. ¿Qué es la cosecha? Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Porque para entender qué significa este manojo, pues debemos entender qué significa la cosecha completa. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, es decir, a Cristo. Aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y él lo dijo mirando a las personas, si no estoy mal era el pueblo de Samaria. Porque es que la cosecha de la tierra son las personas, los seres humanos que se salvaron y van a resucitar al final del tiempo. Por ende, si la cosecha grande representa el grupo de los resucitados que se salvan al final en la segunda venida de Cristo, pues las gavillas, que es una pequeña porción de esa grande cosecha, pues va a ser un pequeño grupo de resucitados. ¿Será que la Biblia nos habla de eso? Bueno, vamos a ver. ¿Quién fue el primero en resucitar sin deuda? Digo sin deuda porque Moisés resucitó de los muertos, pero con deuda. Cristo debía saldar esa deuda. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo fue la primicia, Él es el cumplimiento de nuevo de esta fiesta. El principal, el primero en resucitar. Y es gracias a Él si nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y esto ya lo vimos también. Fue para la gloria de Dios por lo que el príncipe de la vida debía ser las primicias, lo representado por la simbólica gavilla mecida. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 419. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo fue las primicias de los que dormían. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de los muertos, era observada simbólicamente por los judíos en una de sus fiestas sagradas. Iban al templo después de cosechar las primicias y celebraban una fiesta de agradecimiento. Las primicias recogidas de la cosecha se dedicaban como algo sagrado al Señor. Esa parte de la cosecha no debía usarse para beneficio del hombre. Los primeros frutos maduros se dedicaban como una ofrenda de agradecimiento para Dios. Él era reconocido como el Señor de la cosecha. Cuando las primeras espigas maduraban en el campo, eran cuidadosamente reunidas. Y cuando la gente subía a Jerusalén, eran presentadas delante del Señor, meciendo la gavilla madura ante Él como una ofrenda de agradecimiento.
Después de esta ceremonia podía comenzar la cosecha y juntarse el trigo en gavillas. Noten de que ella dice exactamente lo que acabamos de decir. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen. Esto lo vimos en estudios pasados y no vamos a continuar el texto porque no es necesario. Pero esto lo vimos. Vimos como la razón de la fe es la esperanza de la resurrección. Vimos el texto en este mismo estudio de que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, porque Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Pero Cristo también ofreció sus primicias. La Biblia registra que hay más resucitados. En Mateo capítulo 27, que Elena de White lo va a nombrar aquí, nos va a decir: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Durante su ministerio Jesús devolvió la vida a los muertos. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Sin embargo, ninguno de ellos fue revestido de inmortalidad, porque después que resucitaron continuaron sujetos al deterioro y a la muerte. Pero quienes volvieron a la vida en ocasión de la resurrección, ascendieron con él como trofeos de su victoria por sobre la muerte y el sepulcro. Y es que Cristo también, recuerden que Él es el recolector final. Él es el recolector final, aquel que está sentado sobre la nube. Por ende, Él también debía presentar un pequeño grupo de aquella gran cosecha. Él fue el que presentó el grupo de los resucitados. Estos fueron a la ciudad y se presentaron delante de muchos diciendo: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros fuimos levantados con él. Algunos se aterraron al verlos. Llevaban consigo la evidencia innegable no solo de su propia resurrección, sino de la resurrección del Redentor crucificado. Luego de la resurrección, Cristo no se presentó ante nadie, excepto ante sus seguidores, pero el testimonio de su resurrección no se hizo esperar. Se produjo por varias fuentes, incluyendo a los 500 que se reunieron en Galilea para ver a su Señor resucitado. Este testimonio no se extinguiría jamás. Los sagrados episodios de la resurrección del Señor habrían de ser inmortalizados. Ahora noten cómo ella nos va a explicar de que estas personas son símbolo de algo. Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales, y nosotros vamos a estudiar cómo bíblicamente esto sucedió, como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Eran símbolos de la resurrección final de los justos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habría de levantar a la iglesia y presentarla con Cristo como su novia, por encima de principados, de potestades, de todo nombre que se pronuncia no solo en este mundo, sino en los atrios celestiales en un mundo superior. Cristo era las primicias de quienes descansaban. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de los muertos, había sido observada en tipo por los judíos en una de sus festividades sagradas conocida como las fiestas de los judíos. Cuando Cristo ascendía y en el momento en que bendecía a sus discípulos, un ejército de ángeles lo arrebató en medio de una nube. Esto es lo que ocurrió en el libro de Hechos. Cristo llevó consigo como trofeo a una multitud de cautivos. El Señor había de presentar delante del Padre las primicias de aquellos que descansaron, para presentarlas a Dios como una garantía de que es el vencedor sobre la muerte y el sepulcro. Así como quedaba prohibido tocar la cosecha hasta que no se presentara esta gavilla, asimismo no habría resurrección de los muertos si Cristo no presentaba sus primicias. En resumen, el día 16 se celebraba la fiesta de las primicias, al tercer día después de la Pascua. Y es que no es casualidad que Cristo resucitó en el tercer día y 40 días después ofrece sus primicias. Nos queda una sola fiesta, el Pentecostés. ¿Qué ocurrió en el Pentecostés? Esta es la más conocida de todas. Y contaréis desde aquel día, el de las primicias, que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días,
Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. En el primer mes, el día 16, se contaban 50 días. Se llegaba al tercer mes, donde se celebraba la fiesta del Pentecostés. Estas cuatro primeras fiestas, eran parte de las fiestas primaveriles, y estas son las que vamos a estudiar. Hasta aquí. Luego veremos las fiestas otoñales, que son las del fin de año. Y como vimos, el santuario marca una cronología de tiempo. Asimismo, vamos a ver de que estas fiestas se cumplen al final de los tiempos. ¿Qué elementos había en la fiesta? Era la fiesta de la cosecha, donde se agradecía a Dios por la abundancia y por el descenso de las lluvias tempranas del año. Se obtenía la primera cosecha. Es por eso que se llevaba al santuario el grano nuevo como ofrenda. En el cumplimiento de esta fiesta va a entrar a jugar y va a tener un papel muy importante el Consolador, el Espíritu Santo. De una vez les aviso, no vamos a hablar aquí del Espíritu Santo. Para eso está el tema que sigue, la Trinidad. Y vamos a ver bíblicamente cómo se explica la Trinidad. Pero sí vamos a ver algunas funciones, algunas cosas importantes. Primero, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Recordemos de lo que estamos hablando, de las cosechas, de los salvos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo promete que después de que Él se vaya, Él iba a enviar al Consolador. Su primera función es enseñar todas las cosas, recordar todo lo que Cristo enseñó. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí debemos entender por qué es tan importante el Espíritu Santo, por qué nos convenía recibir el Espíritu Santo. Debemos recordar de que Cristo asumió la naturaleza humana, y la naturaleza humana conlleva limitantes. Entre esas, el no poder ser omnipresente. Cristo en esta tierra no era omnipresente. Si Cristo estaba con los apóstoles, no estaba en otras partes, porque Él es un ser humano, incluso actualmente Él sigue siendo un ser humano. El Consolador, el Espíritu Santo, sin embargo, que es miembro de la Trinidad, no tiene ese problema. ¿Tiene el carácter de Cristo? Claro que lo tiene, y lo vamos a ver. Pero al ser Dios sin la parte humana, Él puede estar en todas partes. Por eso dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La hermana White nos aclara de que es en la fiesta del Pentecostés, y de hecho la Biblia lo cuenta en Hechos, en el libro de Hechos. Fue en la fiesta del Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Dice ella, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre.
para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Y esto se nos lo cuenta en el libro de Hechos. Aquí en la tierra los apóstoles estaban reunidos, orando, unánime. Y a un cierto punto dice que escuchan un grande estruendo y descendió el Espíritu Santo sobre ellos y se manifestó como lenguas de fuego. De ahí en adelante los cristianos recibieron la lluvia temprana, el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante vemos que reciben potestad de hacer milagros, de hablar en lenguas entendibles, no cualquier tipo de lenguas. Y fueron a todo el mundo para predicar el Evangelio. Para esto también recibieron el don de lenguas, para predicar. Pero esto lo tocaremos en su debido momento. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales, y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. Noten de que mientras aquí en la tierra descendía el Espíritu Santo, Cristo comenzaba su labor como sumo sacerdote. Y no es casualidad. Nuevamente recordemos, Cristo como ser humano tiene limitantes. Él es Dios, pero Él también es un humano. Y si Él está en el santuario, Él no puede estar en la tierra también pendiente de nosotros. Por eso descendió el Espíritu Santo, que como parte de la deidad, Él lo puede hacer. Pablo dice, no entró Cristo en lugar santo hecho de manos, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Cristo pues está en el cielo y comenzó el ministerio sacerdotal que vimos la clase pasada, ya donde estuvimos el lugar santo, en la fiesta del Pentecostés. Pero la fiesta del Pentecostés también es un reflejo de algo que vendrá. Joel 2:27 dice, y conoceréis en medio de Israel que estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vamos a dedicarle una clase entera al libro de Joel, en un futuro. Por ahora, entiendan de que este texto está hablando del tiempo del fin, y es cuando el pueblo del tiempo del fin, el pueblo de Dios, reciba la lluvia tardía. Y como los apóstoles, predique el Evangelio en todo el mundo, llenos del poder de Dios. Así como Cristo fue glorificado en el día de Pentecostés, será glorificado otra vez en la obra final del Evangelio, cuando prepare a un pueblo para que resista la prueba final en el último conflicto de la gran controversia. En resumen, el día 14 se celebraba la fiesta de la Pascua, que representa la muerte de Cristo y la liberación de la esclavitud del pecado. El día 15, los panes sin levadura, que representan el cuerpo perfecto y sin pecado de Cristo en la tumba. El día 16, que es la resurrección de Jesucristo en la fiesta de las primicias. 40 días después, Cristo ofrece sus primicias. Y 50 días después de la fiesta de las primicias, celebraba el Pentecostés. Allí es donde Cristo comienza el ministerio sacerdotal y en la tierra desciende el Espíritu Santo. Esta es la lluvia temprana. Mis hermanos, esto es toda la clase del día de hoy. Para las otras fiestas, no se pierdan el resto de las clases. Van a necesitar todas las clases que vamos a ver para poder entenderlas. Mis hermanos, sin nada más que decir, Dios los bendiga y les recuerdo, aquí a la izquierda van a encontrar el video anterior. A la derecha encontrarán el video que sigue y abajo la playlist. Si no hay video que sigue, denle a la playlist y miren qué estudios no se han visto y véanlos. Recuerden que todo esto es una secuencia y les va a servir. Dios los bendiga y tengan un feliz resto de día.